Nuestro manga comienza en una noche oscura, en medio de una autopista donde se movilizaba un moderno auto blanco. Esa pibe que conducía ponía las luces en alta como si fuese la única que transitara por ese lugar. Además, la muy imprudente estaba haciendo una llamada manejando. Supongo que la que va conduciendo es la prota de esta historia. Por ahí me contó un pajarito que la chica se llama Shan Shan. Resulta ser que la muy boluda estaba en medio de la carretera con el auto estacionado porque algo ocurrió allí. Pero bueno, para entender cómo sucedió todo nos vamos a 2 horas antes del suceso, cuando ella tomó un atajo para llegar a su destino antes de lo previsto. O sea, la boluda estaba apurada, en vez de haber salido antes por la vía normal para llegar a tiempo. No, ella lo que hizo fue irse por la vía fácil, eso era tomar un atajo. Ella mientras manejaba iba hablando por el altavoz del auto con una amiga, porque es que la prota estaba de aniversario de novios con su amado hombre. Pero él, para presumir, en vez de invitarla a cenar juntos, lo que hizo fue invitarla para un partido con los amigos. La amiga le preguntaba por qué el pibe hacía eso. Se supone que era un momento para compartir ambos. Pero los amigos a veces opinan de cosas sin saber, se meten donde no deberían meterse. Pero bueno, como toda piba enamorada, ella justificaba a su hombre diciendo que quizás iban a pasar un rato agradable porque tenían tiempo sin ver a sus amigos. Es que él no era un mal hombre. Sin embargo, la amiga no estaba muy convencida, así que le colgó la llamada. De repente la waifu entra en una vía donde es un área propensa a accidentes. Debían de conducir con mucha precaución para evitar cualquier mal momento. En medio de la nada, la waifu jamás se imaginaba que iba a atropellar un hombre, aunque el momento del choque no se muestra. Se presume que fue así, aunque hasta la prota quedó en duda si de verdad lo atropelló o no, porque la vía era tan oscura que no se distinguía bien. Lo único que ella sabe es que frenó de un solo golpe. Claro, ella no se iba a dar a la fuga ni nada por el estilo. Al contrario, ella se bajó del auto para ver qué pasaba porque había un hombre tirado en la carretera con otro sosteniéndolo. Entonces ella pensaba que si acaso debía llamar una ambulancia. Pero esos dos pibes no tenían pinta de ser buenos hombres. Ellos miraron a la hermosa dama y el hermano que estaba sosteniendo al del suelo le preguntaba que sí que hacía con la mujer, y el pibe que estaba y que adolorido le dice que por favor entierre a esa mujer. La prota estaba sudando frío, totalmente paralizada ante estos malvados hombres. Trataba de guardar la calma, incluso rogaba que por favor no la mataran. Les ofreció el carro, dinero a cambio de que preservaran su vida. Pedía que la perdonaran, cosa que me hace creer que de verdad ella no sabía con seguridad si de verdad arrolló al boludo, porque las señalizaciones lo advertían. En esa vía ocurrían muchos accidentes, pero ajá, como yo no vi el momento del impacto pues no puedo decir con certeza lo que pasó, solo observé que la piba echó un gran frenazo, pero para mí los pibes montaron la escena para joder a la waifu. Los desgraciados ya tenían una pala para enterrarla, tal cual como Hie había pedido. En eso la prota les pide que se apiaden de ella, puesto que ella solo se había frenado para ayudarlos. O sea, la prota decía que ella no veía nada porque era muy oscura la vía. La verdad es que la prota estaba haciéndose pipí los calzones porque los boludos tenían apariencia de hombres malos. Hie era como el más despiadado de todos. Mientras estaba enrollándose la mano con cinta, le decía a todos allí que no hicieran un desastre con la sangre de la waifu. En el sitio también estaba otro hombre, aparte del hermano de Hie había otro grandulón. Pero el caso es que a la prota le estaban jalando el cabello fuertemente para llevarla al monte y acabar con su vida. Mientras tanto ella aclamaba con pasión, pues ella era hija única, no quería causarle ese gran vacío de su muerte a sus padres, por eso rogaba que no la matasen, pero ya uno de ellos tenía la pala en la mano para enterrarla. Los muy degenerados la estaban golpeando sin importarles que fuese una dama, hasta la intentaron ahorcar, o sea, ellos eran unos despiadados. El hermano de Hie le decía que por favor cooperara para terminar rápido con el asunto. Pero claro, el instinto de supervivencia ella lo tenía activado. El hombre le insistía que por favor dejara de luchar para así dejar la escena lo antes posible. En ese momento, cuando la estaba intentando ahorcar, el vestido de la prota se deslizó un poco hacia los hombros. Entonces el enfermo morboso del hermano de Hie paró de ahorcarla para decirle al hermano que sería un desperdicio solo matarla, que debían hacer algo más con ella. Porque es que el hermano de Hie era una porquería de persona que le gustaba morbosearse a las chicas, hacerles daño y hasta abusar de ellas, porque él tenía un mes sin hacer el entra y saque. Por eso cuando vio a la waifu de cerca se activó su instinto animal, o sea, él de verdad que tenía problemas mentales porque no podía controlar su instinto. Aunque la prota prefería que le hicieran el entra y saque a cambio de no morir,
pero da una rabia ver cómo el hermano del otro pibe decía que solo se iba a divertir un poco con la chica como si fuese un objeto sexual. La broma es que Yaji estaba acostumbrado a que su hermano fuese un pervertido de mierda, entonces ya no le hacía caso en corregir sus actos, por eso autorizó que podía hacerle eso a la waifu. Pero los planes perversos de ese boludo iban más allá de hacer el delicioso con ella, él quería que los demás hermanos también lo hicieran. Es una pena ver cómo en el mundo existen personas así, son un desperdicio para la sociedad, pero qué feo por lo que tuvo que pasar en ese momento la waifu. Ella, para no sentirse tan miserable, le dijo que por favor fuese al carro, así no tendría que dejarse ver por los otros pibes mientras él le hacía esas cosas. Lo único que el boludo esperaba era que ella fuese dócil. El muy cerdo pretendía que la piba actuara como si le gustase ese acto con él, pero para la waifu fue horrible ver a ese hombre encima de ella. No le deseo a ninguna persona eso, tener que hacer algo en contra de su voluntad, con un baboso decrépito. En lo único que pensaba la waifu mientras eso sucedía, era que ella quería vivir aún, ya que estaba muy joven, no quería que la torturaran de una nefasta forma. Mientras el boludo hacía sus asquerosas cochinadas, la prota pensó en algo que ella tenía en el auto. Eso era un cuchillo que le habían facilitado para cortar frutas, entonces ella se le había olvidado regresarlo y lo tenía en el auto. Por eso, en su instinto por sobrevivir, pues nadie quiere morir de una forma tan cruel, en realidad la gran mayoría de las personas no queremos morir, así que hacemos cualquier cosa para mantenernos con vida. Obvio que la prota no iba a ser la excepción. Por eso, mientras ese desgraciado se encontraba distraído abusando de ella, la waifu, astuta como pudo, agarró el cuchillo disimuladamente, y pum, se lo clavó al pibe en el cuello sin compasión, puesto que o era la vida de ese desechable o la de ella. Entonces a los hermanos de ese boludo se le hacía extraño que todo estuviese en silencio en el auto. Pero esta vez la prota, llena de odio y dolor, se llenó de valor y arrancó el auto después de haber matado al otro hijo de su madre. Prendió las luces del auto, y como Ji estaba aún sentado allí, ella estaba dispuesta a pasarle por encima si era necesario. Gracias a Dios que la prota usó el cerebro y le dijo al pervertido aquel que fuesen al auto, pues allí a ella se le hizo más fácil para deshacerse de esos hombres malos. Pero claro, como la suerte estaba del lado de Ji, el otro boludo, que era como el hermano mayor de ellos, lo gritaba para que no fuese atropellado por ella, pero la buena racha no le duró mucho, pues la waifu estaba llena de tantos sentimientos despertados por esos desgraciados que aunque el boludo logró apartar a Ji, igual ella deslizó el vehículo y le llegó, logrando sacárselos de encima, pero para que fuese mejor, los arrolló a los dos. Esta vez sí lo había hecho a propósito, sin piedad. Claro, ella puso ese carro en alta, a gran velocidad, y así le fue dando a todo lo que daba ese auto hasta salir de ese atajo oscuro. Yan estaba traumada por todo lo que había tenido que pasar en tan poquito tiempo. Se sentía muy mal, no era para menos, porque tener que pasar por un abuso de esa forma es algo horrible. Además tuvo que matar a alguien para ella sobrevivir, así que lo que estaba pasando no era nada fácil. Lo que se suponía que iba a ser una noche agradable terminó en una terrible desgracia. Fue así como llegamos al momento donde ella estaba en el auto llamando a Joan, su novio. Le estaba contando que estaba en problemas. Ella quería incluso entregarse a la policía por la muerte, pero lo que más quería es que los policías atrapasen a los dos hombres que quedaron en la vía. Después de ese horrible suceso pasó el tiempo, pero igual la prota estaba teniendo pesadillas terribles de ese hecho. Seguía viendo el auto andar y Ji tratando de matarla. Revivía las escenas una y otra vez, eran pesadillas que la estaban volviendo loca. Desde ese entonces ella no podía descansar bien. Cuando su marido entró a la habitación la encontró sudando demasiado, pues esas escenas recurrentes no la dejaban descansar. Siendo así, él abraza a Yan porque lo que estaba pasando no era nada fácil. Su esposo le explicaba que eso había sucedido hace tiempo ya, además que esos boludos les había ocurrido una desgracia hace 3 años, a los hombres eso los habían asesinado a tiros y al Ji lo habían sentenciado a muerte, entonces ella no tenía de qué preocuparse. El hombre era muy atento con ella, le tenía ya el desayuno listo, siempre pendiente a cualquier cosa que a la waifu le pasaba, estaba apoyándola con sus traumas. Ya quisiera yo alguien así que me apoyase con mis traumas. Las personas que he tenido me han generado más, pero este no es momento de contar mis tragedias, así que sigamos. Yan estaba recordando cómo fue que hace 4 años su vida había cambiado por tomar un atajo en la vía, y desde entonces no ha podido conciliar el sueño plenamente como una persona normal. Es que no solo eso, sino que a veces ella estaba de lo más normal en su día a día y de repente piensa que sigue viviendo ese infierno.
Pero era hora de seguir con su vida, así que se levantó, se lavó la cara, ya estaba lista para desayunar con Xuan. Él aparentemente era un hombre extraordinario, por ende la waifu pensaba que tenerlo a su lado era una bendición, pues así podían afrontar cualquier circunstancia juntos. La waifu trabajaba en una universidad, pero la misma tenía tiempo cerrada, entonces llegó la hora de que se reactivara, así que la prota estaba lista para su primer día. A pesar de que su grandioso marido quería llevarla para que ella no tuviese que manejar, Shan Shan se negó porque no quería que los estudiantes pensaran que ella tenía chofer. Su esposo entendió perfectamente a su mujer. Bueno, que para entender más qué pasó durante esos años, la prota cuenta que desde hace 3 años ella se había mudado a la ciudad de Nanchao. Cuando todo comenzó ella apenas era novia de Xuan, pero decidieron dar el siguiente paso y casarse. Los padres de la waifu también permanecieron junto a ellos. Por supuesto que también cambió de auto, ya no tenía uno blanco, ahora era uno rojo. Bueno, volviendo al momento presente, ya la prota estaba lista para su primer día de trabajo en la universidad. Ella tiene el puesto de consejera. Ella era una persona que llevaba una buena vida en lo que cabe, porque su carrera iba bien y su matrimonio también, así que estaba muy agradecida por ello. No todo era malo hasta los momentos. Cuando estaba trabajando normal en su oficina, un estudiante se le acerca para decirle que Yuhia, una compañera de clases, no se ha presentado, aunque sus cosas en el campus siguen allí, pero ella no. Entonces la prota le dijo que ella se haría cargo del caso. En eso le sonó el teléfono de la oficina, pero el chico, intrigado por su compañera, nada que se iba de la oficina, entonces Shan Shan tuvo que decirle que por favor se retirara para ella atender la llamada. Resulta que la llamada era de parte de vigilancia del estacionamiento de la universidad, porque estaba llegando a la universidad un bus privado que no podía estacionarse bien, entonces necesitaba el puesto de ella, por ende le dijeron que por favor moviera el vehículo hasta el sótano. Ella amablemente se dirigió a llevar el auto al sótano. Cuando iba entrando al parqueadero notó algo que se le hizo muy extraño, pues veía que el sótano estaba más oscuro de lo normal. Por supuesto que ella tenía miedo. Todos sabemos que la waifu quedó traumada después de todas las cosas que le pasaron hace años atrás. Entonces esto no iba a ser la excepción. Comenzó a sentirse muy ansiosa, pero bueno, por órdenes debía dejar el carro allí y seguir trabajando normalmente. Cuando se bajó del auto para irse a su oficina, sintió un frío extraño. No solo el frío era extraño, también el ambiente, pues se suponía que todos los carros los iban a mover al sótano, pero el sótano estaba vacío, solo ella tenía su carro allí, pero nada, tenía que dejarlo allí y irse a seguir trabajando. Cuando de repente va caminando, escuchó una voz, ella se paralizó. En eso un hombre en su espalda le dijo que cómo hacía para llegar a la oficina de lenguas extranjeras. Pero de una vez a ella se le hizo familiar esa voz, porque obvio nunca iba a olvidar la voz que la mandó a enterrar viva años atrás. Cuando volteó a ver si estaba en lo cierto, se da cuenta de que es Hye. Claro, esto fue para ella terrible. En eso se alejó un poco de él, pero sus nervios la hicieron tropezar y caer, pero él actuaba amable, le dijo que si se encontraba bien, que él la ayudaría a levantarse. Shan Shan no paraba de temblar, estaba que se volvía loca con semejante sorpresa que se estaba llevando. Además, no entendía nada, pedía ayuda pero los vigilantes del sótano no llegaban. Pero algo aún más extraño, es que o era que ella se estaba imaginando que era Hye o es que realmente lo era, porque el pibe se mostraba empático, inclusive le estaba pidiendo disculpas por haberle asustado, pero la waifu solo quería salir corriendo. Cuando no más se pudo levantar, ella salió volando a toda máquina por ahí para afuera. Cuando llegó al piso donde estaba su oficina, lo primero que hizo fue llamar a su esposo Xuan para contarle que era él, que ella no estaba loca, que él había vuelto, pero su esposo trataba de calmarla diciéndole que era imposible porque Hye fue ejecutado por sentencia de muerte. Ellos habían esperado que saliera la sentencia antes de mudarse a Nanchao. El boludo ese que había asustado a la prota era un hombre de poder. Cuando entró a la universidad todos los estudiantes estaban sorprendidos con él, además por su notable belleza, por lo tanto captó la atención de todos, bueno, más que todo de las chicas, mientras que Xuan le decía por teléfono a su esposa que por favor se calmara, que permaneciera en la multitud, que él pasaría a recogerla más tarde. En eso ella le dijo que no se preocupe, que quizás ella esté actuando como maniática por la sensibilidad que le genera pensar en ese asunto. Todos se preguntaban que quién carajos era ese pibe. Por su parte la waifu trataba de hacerle caso a su marido de estar cerca de estudiantes, pero igual tenía que ir a su oficina. Cuando va caminando para entrar a la oficina se da cuenta de que hay estudiantes parados fuera de ella mirando adentro.
Cuando ella entró a ver lo que pasaba, se dio cuenta de que ese hombre estaba allí adentro buscándola a ella. Bueno, el hombre se presentó diciendo que era el primo de Yuhia. El pibe estaba allí para hacer el procedimiento para retirarlo de la escuela. Además de eso, se disculpó con Shan Shan por haberle asustado en el sótano. Él le decía que quizás ella lo confundió con otra persona y por eso ella estaba asustada. Por otra parte, las estudiantes fuera de la oficina estaban derritiéndose por el pibe que les parecía re guapo. Pero dejando a las chicas alborotadas atrás, sigamos con el boludo que tenía en sus manos las llaves del auto de la prota, pues ella cuando salió huyendo las dejó tiradas en el suelo. En eso la waifu le dijo que llamaría a Yuhia para verificar que ellos dos tengan un lazo de sangre. Verificando la identidad del pibe puede proceder a hacer el procedimiento. El chico se ofrece en dar su teléfono para que ella llame directamente del celular de él y sea más fácil comunicarse con ella. Cuando la prota fue a agarrar el teléfono se da cuenta de que él tiene un aspecto de hombre joven. De inmediato ella llamó. Cuando Yuhia agarra la llamada le informa a su maestra de que el médico le tiene prohibido salir, por ello envió a su primo para que hiciera todo el procedimiento de retiro. Entonces Shan Shan le explica que es difícil cuando se envía un tercero para hacer el procedimiento de retiro. Mientras hablaba por llamada miraba al pibe pensando que el sistema de justicia fue corrompido por no haber ejecutado la sentencia de muerte, porque lo que la waifu piensa es que nadie puede volver a la vida, solo Jesucristo pudo resucitar. Ella no cree que este hombre malo común y corriente lo haya hecho. Ya cuando colgó la llamada, ella le explicó cómo se haría el procedimiento de retiro. Se necesitaba el informe médico del hospital, más una propuesta de suspensión de estudios. Todos esos documentos debían estar firmados por puño y letra de Yuhia, para así proceder a pasarlo al decano de la universidad. Una vez explicado todo esto, el pibe le solicita el número telefónico de Shan Shan para el enviar los documentos y comenzar con el procedimiento. Claro que por todo lo que ella ha pasado, ella desconfía hasta de su sombra, por eso le dijo que cuando se necesitase comunicar que llamara directamente al teléfono de la oficina. Todo eso se lo decía como maestra, pero como mujer en su mente pensaba que no quería saber más de ese pibe que se le parecía mucho al malvado de la carretera que le ocasionó tantos traumas. El boludo presentía que ella aún estaba desconfiada de él, por la forma en la que ella lo miraba, así que él para generar más confianza le mostró la tarjeta de identificación, pero ella no la recibió. Es que realmente el hombre parecía ser el Hye, pero bueno, ella no miró la identificación bien, así que por los momentos no sabemos si eso no es. Aunque ya la conversación había terminado, el boludo insistía en entablar conversa, por eso antes de retirarse le dijo que si acaso él tenía algún parecido que le recordase a alguien, porque por la forma en la que lo mira él se dio cuenta de que esa persona le había hecho algún daño a ella. Pero el tipo tenía una actitud extraña, como si de verdad quisiera que ella sintiera miedo de él. Bueno, finalmente el pibe salió de la oficina y se fue. Mientras que al rato la prota también estaba lista para irse porque su esposo la había ido a buscar. Ella aún estaba muy preocupada por toda la situación. Su esposo, para que ella no se sintiera mal, le dijo que iba a llamar al oficial que llevaba el caso para saber si algo estaba pasando. A pesar de que su esposo la apoyaba y la trataba con mucha cautela por lo delicado del tema, ella igual se sentía muy angustiada. Bueno, ambos se dirigieron a la estación de policías, donde los atendió el oficial Chen. Ellos de una vez le dijeron que estaban allí por el caso de hace 4 años, sobre la ejecución de Hye. La waifu le preguntaba al oficial que si recordaba lo sucedido. De inmediato Chen dijo que por supuesto jamás olvidaría ese caso. Bueno, la cuestión era que ella quería saber lo que pasó finalmente con ese hombre, puesto que ella se había conseguido cara a cara con alguien casi que idéntico a Hye. Su mirada era aterradora igual a la de ese boludo. Chen le pidió a ella que por favor se calmara porque estaba demasiado alterada con el asunto. Entonces comenzó a explicar lo que sucedió aquella vez con el pibe. Resulta que Chen lo interrogó personalmente. Al ver que era culpable, el mismo Che firmó los documentos para la ejecución. Sin embargo, el oficial quedó sorprendido por algo que Hye hizo que nadie hubiese imaginado. Ese desgraciado donó voluntariamente su córnea antes de su ejecución. Para los que no saben qué es una córnea, acá aprendemos de todo. La córnea es la capa exterior transparente en la parte delantera del ojo. La córnea ayuda al ojo a enfocar la luz para que podamos ver con claridad. Esto dejó aún más trastornada a la prota, pues el pibe que vio horas antes realmente se parece a Hye. Pero ajá chicos, es que en China todos los habitantes se parecen, o al menos eso creo yo. Quizás el primo de Yuhia haya recibido la donación de la córnea que hizo Hye. Todo es posible. Esa es una posible teoría, pero más adelante nos daremos cuenta.
El esposo de Shan Shan le dijo que si al menos había anotado el número de identificación del boludo entre la solicitud que él hizo en la universidad, para que así el oficial rastreara quién era ese tipo. Pero la muy pelotuda no recuerda del todo lo que él le mostró, pues solo recuerda la fecha de nacimiento, pero bueno, quizás eso sirva, así que ella lo anotó en un papel para que Chen pudiese chequear con eso. Bueno, el oficial se metió en el sistema con los datos. Cuando verificó la identidad, hasta él quedó pasmado, porque el parecido era increíble. Ahora comprende por qué Shan Shan estaba tan asustada. Sin embargo, el pibe no tiene ningún registro penal. Basado en los años de experiencia de Chen, él opina que son personas diferentes, porque existen varias diferencias, pero igual el oficial se ofrece en hacer una investigación sobre ese boludo. Entonces Shan Shan y su esposo se fueron a casa. Estaban teniendo una conversación con relación a que ella quería hacer un doctorado para tener más méritos universitarios. Su esposo, como siempre, la apoya, entonces le dice que si quiere puede dejar de trabajar mientras se dedica a sacar sus estudios. Pero ella, como toda una mujer empoderada, le dice que si ella no trabaja no tendría ningún ingreso, aunque él, como es un hombre que resuelve, le decía que con el trabajo de él bastaba, todo con tal de apoyarla para que Shan hiciera lo que más le gustaba. En eso ella dice que bueno, mejor deja el doctorado a un lado, porque quiere seguir facturando. Su ambición de ganar dinero en estos momentos es más importante que hacer el doctorado. Su esposo se reía por las cosas ocurrentes de su amada, se veían muy felices juntos. La prota tenía de sueño convertirse en académica y también hacer el doctorado, quería todo a nivel profesional. Eso se lo comentaba a su esposo mientras se divertían los dos jugueteando. Se nota que se aman muchísimo. Yo también quiero un amor puro y verdadero como el que ellos dos demuestran. Ya cuando habían conversado bastante se fueron a la cama para hacer el delicioso como esposo que son, pero a punto de suceder esto, el teléfono de la waifu comenzó a sonar. Le estaban informando sobre una situación con un alumno. Resulta que la llamada era para informarle a la consejera que un alumno se había robado algo, por eso ella tenía que ir al sitio, a un apartamento de una señora, porque ese alumno estaba trabajando de repartidor. Entonces, como los alumnos deben vivir en el campus de la universidad, si salen a trabajar sus maestros deben estar con ellos respaldándolos ante cualquier circunstancia. Bueno, ya bien arruinado el momento de pasión entre los esposos felices, la prota tiene que dirigirse hasta el edificio donde está la señora. Para eso debía subir al piso 23. Cuando llegó al piso tenía que ver qué era lo que pasaba. Efectivamente estaba su alumno con otra persona y un oficial de seguridad. Supuestamente el chico se había hurtado el teléfono de la dama. Cuando ella se volvió loca buscando el celular, buscó prestado otro teléfono. Cuando le repicó a su número resulta que estaba en el bolso del chico, pero a pesar de todo esto el chico insistía en que él era inocente. La waifu lo defendía delante de la señora diciendo que él siempre había venido teniendo una conducta intachable, que quizás todo esto sea una confusión o un malentendido. Esa defensa ofendió demasiado a la señora, entonces dijo que llamaría a los policías. Pero el chico tenía otra defensa, según, y que la mujer quería seducirlo. Como él se negó, entonces ella inventó todo eso. La mujer se estaba haciendo la ofendida, entonces se le iba a ir encima al joven, por eso la waifu tuvo que intervenir. Pero algo pasó que paró la discusión entre todos allí, pues entró un pibe diciendo que por favor se calmaran todos de una vez por todas. Adivinen qué, ese hombre era el supuesto primo de Yuhia, la estudiante de Shan Shan, el boludo que se parece demasiado a Hie. Él escuchó todo. Entonces le preguntó a la waifu que si ese chico era su estudiante. Ella dijo que claro que era su estudiante, al igual que Yuhia. Lo defendió a capa y espada diciendo que ella conoce al chico, por ello puede estar segura de que él no hurtó nada. Al escuchar los alegatos de ella, el pibe dijo que creía en su palabra, por ende dejaría ir al muchacho. Ese hombre se llamaba Fu. Ya al haber recordado su nombre, la waifu se despide amablemente, pero a la vez sorprendida por la situación no pensó que se encontraría tan rápido con él, por eso quería salir corriendo rápido del sitio, así que agarró a su estudiante por un brazo y corrió hacia el ascensor. Pero como si fuera poco el ascensor nada que llegaba, entonces a Fu le dio chance de alcanzarla para decirle que necesitaba tener una charla con ella a más tardar al día siguiente por la noche. Ella le dijo que estaba agradecida por ser amable y dejar ir al chico, pero que no quería salir. Entonces él notó el miedo en su mirada. Por ello le dijo que le estaba invitando a salir solo para hablar de Yuhia, su alumna. Entonces ella le dio como excusa a la vieja confiable, dijo que su esposo era muy celoso, por ende no la dejaba tener citas con personas del sexo opuesto. Pero gracias al cielo que llegó después de unos cuantos minutos el ascensor, y Fu seguía insistiendo en la salida.
entonces dijo que comerían en un lugar cercano a la universidad con el fin de hacer el procedimiento de retiro de Yuhia. Ella dijo que ella avisaba, entonces él le dijo que estaba bien, que esperaría la llamada. La prota iba recagada en su auto con el estudiante, pero escuchaba atentamente lo que el chico le decía porque es que ella confiaba en que el joven era una persona de valores. Como parte de agradecimiento por parte del chico hacia la maestra, él le dijo que si salía con ese pibe que le pasara la dirección exacta para él estar atento. La prota le dijo que no era necesario, que mejor estudiara bastante para conseguir la beca para el próximo semestre. Bueno, ella llevó al chico a su destino, después se fue a casa, donde su marido la estaba esperando con una noticia que ella no contaba. Resulta que Joan se tenía que ir de viaje de negocios. Eso puso un poco triste a Jean porque no le gustaba quedarse sola, pero ajá, ella debe dejar que su marido trabaje, no tiene que angustiarle. Por otra parte, la waifu se puso a revisar por internet algo más sobre Fu, puesto que él aparentaba ser un empresario, pero por internet había poca información sobre su grupo empresarial, tampoco hay fotos de él en línea, cosa que era más rara aún. La prota angustiada llamó al oficial Chen, pero lamentablemente él no pudo atender la llamada. Pero como la prota quería salir de dudas, llamó a Fu para que comieran en un restaurante que está en la parte sur de la universidad. Ese lugar era bastante concurrido, era el sitio perfecto porque así ella no tendría que estar a solas con ese pibe. Llegada la hora de la cita, Fu ya estaba esperando a la waifu. El trato entre ambos era sentarse en una mesa grande para guardar distancia entre los dos, pero eso no valía de nada porque Fu tenía en mente algo para arruinar a la prota. Entonces se pusieron los dos a comer. En eso él vio como la prota actuaba con mucho miedo, por lo que le preguntó qué es lo que pasaba. Entonces ella, confiada en lo que había dicho el oficial de que Fu no era Jie, le comentó que hace 4 años ya escapó de unos criminales, entonces él lucía como uno de ellos. El boludo actuaba como un hombre muy empático, así que le pidió disculpas por asustarla con su apariencia. El hombre, al escuchar la historia, le preguntaba que si después de tanto tiempo ella era feliz. Shan dijo que bueno, tenía éxito ahora, entonces estaba más tranquila, aunque sigue teniendo pesadillas. Pero Fu comenzó a darle tremendo discurso como todo un resentido social, diciéndole que a veces la vida saca lo peor de uno mismo, que la ciudad en ocasiones era oscura. Bueno, en fin, un poco de cosas le decía, pero ella no entendía el doble discurso del boludo, por ende decía que la ciudad le parecía muy agradable. La prota pensaba que el hombre la halagaba con sus palabras de que ella era una mujer encantadora, exitosa y rodeada de amor, pero esto tenía un fin en específico. El hombre sabía que el propósito de la reunión no era para halagarla, sino para mostrarle una realidad que ella no esperaba. Por eso fue a su bolso para sacar una supuesta cajita de regalo, para entregarla a la waifu. Ella no quería aceptar nada, sin embargo ese hombre insistía bastante. Cuando ella destapó la caja de regalo, lo que vio dentro era aterrador para su memoria. Ese hombre le estaba dando la foto del pibe al cual ella le enterró un cuchillo en el cuello para poder salir con vida de aquel incidente de maleantes. Cuando ella vio eso casi que le daba un infarto, comenzó a gritar como una loca, no era para menos pues enfrente estaba su enemigo. Temblaba de miedo al saber que él quería vengar la muerte de su hermano. Es que ya la prota estaba valiendo vergas, ella jamás tenía que haber aceptado salir con un pibe desconocido y a la vez conocido, él hasta le echó algo a la comida. Ahora la prota estaba drogada, quizás ese hombre demostraba su maldad, pues fue en la carne que ella degustó que le colocó una poción. Aunque ella pedía ayuda, pero nadie le brindó socorro. Bueno, ya la mujer estaba en manos de ese hombre, que quizás sí sea Jie después de todo. Él por supuesto se la llevó a un sitio bajo la custodia suya, efectivamente la había drogado porque cuando despertó le dijo que despertó 30 minutos antes de lo esperado, eso daba la señal de que ella tenía buena salud. Shan quería saber si él era humano o fantasma porque la realidad es que él debió morir 3 años atrás, sin embargo se veía vivito y coleando. De verdad que la prota estaba valiendo hectáreas de verga, sabiendo que estaba perdida le preguntó a Jie que si él lo que quería era matarla. Este hombre soltó tremenda carcajada, diciéndole que ella pudo tener una muerte fácil hace 4 años, pero que ella escogió la vía difícil, pero ahora de ninguna manera pasará así, seguramente la va a torturar hasta que su alma salga de su cuerpo. La ingenua de la prota pensaba que con decirle a él que se calmara, que por favor hablasen como personas racionales él iba a ceder, pues obvio no, ese boludo era un desgraciado psicópata de mierda, jamás iría por la vía pacífica, menos sabiendo que ella mató a su hermano.
El pibe comenzó a decirle que si acaso ella quería que él la dejase ir, o que ella no lo iba a denunciar una vez él la dejase libre. O si era que ella pretendía que ambos olvidaran el pasado y comenzaran de nuevo como si nada hubiese sucedido. Al ver que ese hombre no iba a ceder ante el diálogo, ella miró a su alrededor para ver cómo podría ingeniárselas para salir de ese lugar con vida nuevamente, así que en la mesita de noche vio que había una manzana con un cuchillo. La waifu se calmó para pensar cómo llegar a la mesa y agarrar el cuchillo sin que éste se diera cuenta. Entonces se quedó callada para escuchar al baboso de Hie, según él quería comenzar a jugar con Shan Shan, todo eso para torturarla. Comenzó diciéndole que como ella venía de una familia educada, feliz, con un trabajo respetable al igual que el esposo, ella mientras él hablaba como loco lo miraba esperando la próxima jugada. Entonces el pibe dijo que él debería tomarla como su mujer puesto que ella era una dama inocente y virtuosa, al él agarrarla la convertiría en una mujer domesticada, barata e inmortal. Le preguntó que si eso le parecía divertido. Shan seguía sin decir una palabra. Cuando de repente Hie truena los dedos, como parte de una señal para que su otro hermano mayor, el cual ella también había atropellado, entrase en la habitación, pero no solo él, también el muy malvado buscó a otro tipo. Eso quiere decir que el muy cobarde tuvo que traer a otros hombres para que también hicieran sus maldades con la waifu, porque seguramente él no podía solo. En eso la prota saltó a la mesa para agarrar el cuchillo. Los hombres vieron eso y se echaron a reír, no hicieron ni el más mínimo esfuerzo en detenerla. Ella gritaba que por favor se alejaran. En eso Hie le dice: bueno, déjame ver cómo es que tú desvives. La pobre waifu la estaba pasando muy mal, sus demonios del pasado han vuelto en carne propia, la pesadilla que ella creía que había terminado, al parecer y sin saber cómo, han vuelto con mucha sed de venganza. Pero chicos, si les gustaría saber más sobre este manga, compartan, denle like y sígueme apoyando, así lograremos subir la parte 2. Cuídense chicos, los quiero mucho, Dios los bendiga, Otaku somos todos.